Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume donde te voy a contar qué vas a encontrar en este perfume. Se llama Talisman, es su nombre. Todavía no tiene marca porque todavía no he registrado ninguna, es simplemente el perfume de Isa Ramírez, youtuber, yo. Con lo cual te presento el perfume de Talisman. Ese es su nombre. Mira, lo voy a poner en esta botellita que os enseñé un día. Y van a llegar más, van a llegar más botellitas para vosotros. Bueno, vamos a descubrir cómo es Talisman, porque como os he dicho muchas veces, yo no quiero vender lo que no es. No quiero explicaros una cosa y que luego sintáis otra. Quiero explicaros de verdad cómo se siente olfativamente Talisman para que lo podamos sentir perfectamente, ¿de acuerdo? Primero, ya os expliqué lo que es la botellita, ¿de acuerdo? Efectivamente, os voy a dejar algunas imágenes, ¿no? Si yo tuviera economía suficiente para decir, me voy a un diseñador que me hagan una botella a medida, sería tan recargadamente potente, dorada, como las imágenes que os voy a poner. Así me imaginaría yo cómo sería este perfume de Talisman, así, tal cual. La idea de Talisman es porque prácticamente nace en mí, perdonad porque de esta botella no me voy a poner porque esta está lista para, tiene su perfume pero está lista para cuando la pueda enviar. Es decir, la idea de Talisman es porque para mí siento que va a ser algo, es un camino, ¿verdad? He tenido suerte al crear algo que me ha salido bien. Y me gustaría que este perfume, a ver, permitidme que sea un sueño, ¿no? Me gustaría que fuera un perfume que alguien se pusiera los días que va a realizar algo y que dices, necesito suerte, necesito que me vaya bien. Y que este perfume en sí sea como precisamente eso, un aroma talismán. Sueños de creadores, ¿no? Os decía, esa es la imagen, es como lo he imaginado, pero como efectivamente no voy a vender lo que no es, ya os conté en un anterior vídeo que las botellitas de perfume son básicas, las que he comprado en páginas donde venden botellitas rellenables, ¿de acuerdo? Y esta será la botella de 20 mililitros de este perfume. Después entramos en detalles. Vamos a conocer el perfume porque yo ya os dije que Talisman será un perfume que haré por encargo. El precio, por qué de este tamaño, cuánto tiempo hay que esperar, os lo cuento un poquito más adelante. Pero para mí era muy importante que las personas que ya me habían reservado el perfume, antes de que me dijeran el sí final, sepáis cómo es este perfume. Porque te puedo poner las notas de este perfume por acá, pero no te dejes engañar por las notas, porque no es un perfume gourmand, no es un perfume dulce. Cuando en este perfume, tú en la salida y el corazón ves dátil, almendra, avellana y vainilla, quizá ahí te piensas que es que menos que un pastelito frutal con el olor del dátil, o un postre oriental con el aroma del dátil. No, porque lo importante de este perfume está en el corazón del perfume, en el que tenemos esa canela, elemí, mirra y palo de rosa. Es más, ni tan siquiera la canela es parte importante hasta el fondo del perfume, sino que te diría que te fijes sobre todo en el elemí y la mirra, porque son dos aromas orientales, resinosos, ambarinos, que son lo más importante de este perfume. En la descripción lo nombraremos como un perfume del año 2025, porque aunque lo he creado en este año, va a estar disponible para 2025 y sería de la familia ámbar, ¿de acuerdo? Ambarina, que es como ahora le gusta llamarlo a los perfumistas. De por sí, añadiría algo en esa descripción,
que es un perfume ambarado balsámico, ¿de acuerdo? Muy importante. Estáis viendo las notas y quiero explicaroslo, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, no es un perfume dulce, no es un perfume gourmand. En la salida, bueno, también es un perfume intenso, es un perfume unisex. Como son perfumes naturales, tendré perfumes que duren unas pocas horas, porque es así, porque no les voy a poner conservantes, no les voy a poner fijadores sintéticos, no les voy a poner conservantes ni potenciadores. Cada perfume será lo que las esencias hacen de él, ¿de acuerdo? Sus propias esencias. Y sí que me he puesto y he llevado este perfume puesto y dura bastantes horas. En ese sentido, sí que estoy contenta. Pero vamos a entenderlo. Primero, en la salida este perfume sale con una sensación que casi parece ligeramente verde, aromática. Hubo una persona que se lo dio a probar y dice, ¡uy, qué de pachulí tiene! No, este perfume tiene dos notas ocultas que no os he contado y no voy a contar, pero no son necesarias. Es parte, pero no imprescindible. Pero no es ni vetiver, no es pachulí, no son especias, no es pimienta. Pero ¿qué pasa? En la salida de este perfume, la parte más aromática, balsámica de la resina del LMI viene a la salida, incluso viene con una parte, con un poquitito de la nota de la avellana, pero muy poquita, que le da, junto con el palo de rosa, un poquito amaderado, ya en la salida, desde el fondo nos recibe en la salida. La parte del LMI es muy importante y yo necesito que quien quiera este perfume entienda cómo es el LMI, una resina aromática. Tiene como una parte herbal, porque esta resina no sale de un árbol ni de una madera, sino de una planta que rezuma esta resina, que le da casi una partecita ligeramente verde, no del todo, no es un perfume verde, pero incluso resulta tanto aromática como un poquito picante. No tiene notas picantes, no tiene pimienta, pero es la personalidad propia que ha cogido el perfume. Esto en la salida. En cuanto se relaja, sobre todo sentiremos casi lo que ya es un perfume oriental. En este perfume he puesto tanto almendra como vainilla para relajar los aromas más fuertes. Pero vuelvo a decir, no es un perfume no es totalmente femenino, no es totalmente masculino, es unisex. Tanto lo que es la almendra como la vainilla lo que hacen es rebajar esa salida y esa potencia aromática que tiene tanto la avellana como estas resinas, que nos las iremos encontrando hacia el fondo del perfume. Esas notas siguen sumadas, siguen fundiéndose en el perfume. Se relaja un poquito la parte más aromática del perfume y balsámica, entonces ya se va a ese corazón donde estas notas, que podríamos decir que son las más amables, nos relajan la intensidad tanto del benjuí como de la parte de la mirra. El perfume no solamente se queda ahí, porque efectivamente incluso estas notas que actúan sobre todo en la salida se nos van a ir un poquito. Y ya cuando te vas al corazón del perfume, es donde vas a empezar a sentir lo que es la esencia de la mirra jugando con la esencia del LMI. Incluso, aunque el LMI le da mucha personalidad a este perfume, digamos que es esta proporción de LMI por esta de mirra, ¿vale? Y tienes la sensación, un ligero puntito de todas estas resinas. Nos vamos a lo oriental. Un puntito pequeñito de la canela junto a la madera. No es un perfume totalmente cálido, especiado, no tiene muchísima sensación de canela, porque sí que estoy contenta en la ejecución de este perfume y cómo ha macerado, porque tú cuando lo haces sientes las notas de una manera y cuando le vas dejando tiempo a que todas esas materias se vayan uniendo, vayan jugando entre ellas, crean un aroma muy único. Y me gusta mucho eso porque es lo que yo siempre he llamado la magia del perfume,
cuando hay aromas que dices, me da un regustillo a esto, me da un regustillo a lo otro, y ni tan siquiera es necesario ni que lo lleven ni nada, porque están creando un juego aromático ellos solos. Se libera de las notas ligeramente más sensibles y demás, y se va hacia el fondo. No es un perfume plenamente frutal del dátil, aunque es nota de salida, porque estoy segura de que si no le hubiera puesto la esencia del dátil a todo esto, no sería igual. ¿Qué quiero decir con ello? Tiene mucha esencia de dátil, bastante, pero no es un frutal al uso. ¿Qué pasa? Diríamos que se ha fundido con la nota del benjuí, se ha fundido con la nota de la mirra. En la salida, por eso no es un perfume avainillado ni almendrado, sino que sobre todo en el corazón del perfume es como vais a sentir esa unión de resinas, dátiles, junto con el tono de la almendra y demás, pero de un modo que están como perfectamente fusionados y se crea un aroma muy particular, ¿de acuerdo? Creo que este es el modo de explicarlo, de sentirlo, pero os digo, es un perfume complejo, ¿de acuerdo? Cualquier parecido con algo que no haya ni siquiera probado es pura casualidad. No es una experiencia olfativa. Yo me lo he llevado varias veces puesto y no he tenido problema en plan, efectivamente, preguntando. Hay personas a quienes les ha gustado mucho y personas que no les ha gustado. Personas que me decían que podía ser un poquito más masculino porque lo veían un tanto fuerte, porque es fuerte. Personas que me decían, pues parece de mujer. Yo creo que está perfectamente en el unisex, pero es muy personal, ¿de acuerdo? Es decir, entended lo que os he explicado, no os dejéis llevar por las impresiones de las notas, porque es un perfume que estoy segura de que va a sorprender en las impresiones cuando lo probéis. Así pues, como os dije y os indiqué para este perfume, lo que voy a hacer tanto con este perfume con los próximos que vengan, no puedo encargar una producción mínima de perfumes porque si yo encargo 10.000 unidades de un solo perfume, pues quizá y tardo 5 o 20 años en poder ahorrar para sacar el próximo perfume, que será Talismán Siena. Que Talismán Siena va a ser más femenino, ¿de acuerdo? Tirando hacia lo femenino. Esto es un oriental. Es un oriental que yo lo englobo más para el otoño, invierno, primavera, no calor. Sobre todo más fresquito. Yo creo que con el calor, siendo un poquito alto en intensidad, me pondría poquitas aplicaciones antes que otra cosa. No creo que sea un perfume juvenil. No es un perfume juvenil. Juega con tonos, sobre todo ambarados, resinas, mucho de este tipo de notas, ¿de acuerdo? Así pues, como os decía, lo voy a hacer por encargo. Si queréis, no me lo compréis por compromiso, de verdad. Yo, como le decía a mi pareja, no hay peor crítica de alguien que no entiende lo que les estás explicando, o que yo os vendiera este perfume solo enseñándoos las notas y sin explicaros bien cómo es, porque luego quizá y la gente se decepcionaría, sobre todo con esa salida del perfume, ¿de acuerdo? En fin, más, ¿por qué lo vendo en 20 mililitros? Para que no sea, primero, para que no sea un esfuerzo económico grande para absolutamente nadie, eso para empezar. Pero lo pongo, el precio será por encargo, 20 mililitros, 15 euros. Si después a alguien le encanta, le gusta muchísimo y quieren más adelante, yo lo puedo preparar en 30, 50 mililitros, en lo que se quiera, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer los envíos tanto por Wallapop envíos como por correos. Pero los gastos de envío correrán por medio del comprador. Espero que se entienda, porque creo que 15 euros es un precio muy simbólico
y me gustaría que se entendiera que estoy utilizando esencias naturales. Este perfume lleva en total 10 notas de esencias bastante importantes. El dátil es caro, por eso no se ven muchos perfumes. La mirra de calidad es cara y tiene aromas que son caros e incluso podríamos decir no especialmente comunes, ¿de acuerdo? No sé si 15 euros lo veis caro, pero yo creo que es un poquito simbólico y prácticamente lo que gane del perfume no lo voy a donar, es para mí. Aquí no hay mentiras ninguna por ningún lado. Lo voy a utilizar para comprar y preparar los siguientes perfumes, prácticamente. Me vais a financiar los próximos perfumes. Bien, ¿qué más quería deciros? ¿Por qué lo quiero poner en 20 mililitros? Porque no es un perfume para guardarlo, ¿de acuerdo? No. Mirad, incluso a mí misma, si yo pudiera, como os decía, lo pondría en esas botellas, que seguro que costaría más la botella que el propio perfume. Ahí sí, porque si la haces de diseño, cuesta más. Pero la botella no es nada comparado con lo que es el perfume. Y como os decía, no le pongo conservantes. No va a llevar colorantes. Le decía a mi marido, pues compra tintes. Digo, no, no, no. Si esos son colores fantasía, ¿quién se cree que un perfume es rosa, verde, azul, morado? Tintes. Y si en su día dijeron que no le pusieran más tintes a los yogures para comérnoslos, ¿nos hace falta un tinte para ponérnoslo en la piel? ¡Qué tonterías! Pues no llevan conservantes, no llevan potenciadores. Es totalmente natural. O sea, lo que es las esencias y el alcohol. El propio alcohol sirve como un conservante, pero al ser un tipo de perfume natural, puede durar de 2 a 3 años. 2 a 3 años, no más. Y si este tipo de perfume te lo dejas en pleno calor encima de un mueble dándole todo el calor y el sol y el calor, pues lo fastidiarás en un año, en unos meses. ¿De acuerdo? Entonces, lo vendo, lo prepararé en tamaño de 20 mililitros, pequeño, porque es para utilizarlo. Quien lo quiera y le guste, por supuesto, evidentemente, si le gusta, lo tienen que utilizar en ese plazo de tiempo, porque si no, se va a ir. Entonces, ¿qué sentido tiene querer venderlo en un tamaño de 100 mililitros para que se eche a perder? ¿Que yo ganaría más dinero? Sí, pero mi intención no es ganar dinero. Mi intención es, y aquí se me pone la cara de tonta, mi intención es poder compartir mis creaciones con aquellos que queráis descubrirlas conmigo. Porque son personales, porque son especiales, porque de verdad estoy haciendo aromas que me gustan, que me gustan. En fin, se puede devolver. No quiero que nadie se quede con algo que no le guste. Así de sencillo. Por eso, quien lo compre, yo preferiría el modo de Wallapop, que es una tontería, pero ¿qué pasa? Te llega el perfume. Lo abres, lo hueles, me dices, Isa, es que yo no me lo puedo poner, que no me gusta nada. Por supuesto, no me voy a ofender, lo has probado. Lo vuelves a cerrar, lo metes en la cajita, pones la etiqueta de devolver, marcas, no que te he engañado en el Wallapop, sino que no te gusta, me lo reenvías y no pasa nada. No pasa nada, porque va a ser por encargo, ¿de acuerdo? No voy a hacer 500 mililitros, no voy a hacer 200.000 botellas, ¿vale? Y aunque tú me lo hayas pedido para ti, si no te gusta, me lo devuelves. ¿De verdad? No quiero que alguien se quede con algo que no le guste. Y yo soy la primera que digo, estoy creando perfumes muy personales, ¿vale? Diríamos que estamos en perfumería de autor, que no es horrible, que no es horrible, pero es que es lo de siempre. Yo no te quiero decir, con este perfume vas a triunfar, con este perfume te van a dar trabajo, con este perfume te va a tocar la lotería, con este perfume vas a encontrar el amor de tu vida que no has encontrado nunca jamás. ¡No! 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 Y de verdad, solo quiero que quien se lo quede
estoy feliz con él. Ni más ni menos. Junto con las personas que me reserven las primeras unidades, les pondré una muestra de Dawn Soul, que es muy sencillito ese perfume, pero al ser mi primer perfume, no tengo muchos mililitros, porque los mililitros que tengo de Dawn Soul es como esta botella de 30 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces me dará para unas poquitas muestras, pero los primeros que me lo reserven les pondré una muestra de ese perfume y les pondré una muestra del perfume de Talismán Siena. Talismán Siena, como yo ya os conté en el anterior perfume, es la evolución de este perfume de Talismán y contiene varias notas diferentes que ya os contaré y tiene el aroma de la azucena. Talismán Siena ya sí va más hacia lo femenino por esas ligeras notas. Tampoco es gourmand, es un oriental floral, ¿de acuerdo? Que evidentemente, pues oye, pues así lo van probando quienes lo vayan adquiriendo de primeras. Amores, esto para mí es el inicio. Quienes estaba viendo por aquí, se me ha olvidado, no puedo enviar a según qué zonas de Europa. Por ahora solo voy a poder hacer envíos dentro de Europa. Perdonadme y lo siento mucho porque no tengo infraestructura de envíos y ya sabéis los problemas que hay con la aduana. Lo siento mucho por nuestros compatriotas de las Islas Canarias, no puedo hacer envíos allí. No puedo hacer envíos a Reino Unido porque ya lo sabéis, las aduanas paran absolutamente todo. No puedo enviar a Rusia y no puedo enviar a Suiza. Tampoco a ninguna otra zona de islas de Europa. Es decir, Chipre, según qué islas griegas, una isla en medio del océano. Las islas francesas, ¿cómo se llaman las islas francesas? Tampoco puedo. No puedo, o sea, me río, perdonadme porque es que yo se me va la cabeza así de esta manera, pero lo siento, pero no puedo enviar a esos sitios, ¿vale? Ay, os decía, lo tengo que hacer así y lo quiero hacer así porque de verdad quiero compartirlo con vosotros. Siempre os digo, nunca sabemos qué puede pasar mañana. Quizá, y yo hoy empiezo así, y quizá dentro de un tiempo, como algunas otras personas que crean sus perfumes y con un perfume y ya se olvidan, quizá, y dentro de un tiempo me olvido, o quizá tengo la oportunidad de ir ahorrando para sacarte una de esas botellas preciosas que me gustaría en las que se convirtiera este perfume. O quizá sí, o quizá no. Quizá y lo prueba un señor árabe del mundo mundial de estos que controlan el petróleo y me dice, Isa, yo te lo, ¿cómo se dice? Me lo apadrina y me lo crea a tope de money, ¿eh? ¿Quién sabe? Fantasear. Pero para mí, más que fantasear, yo creo que mi primera ilusión es, sobre todo, que algunas personas podáis probar y opinar libremente de este perfume. Aquí está, mi libro de las pócimas. Mirad, como os dije en el anterior vídeo, este perfume se lo he mandado a un par de amigos influencers. Aún quiero mandárselo a más personas. Quiero mandarle el set a varias personitas. Perdonadme a quienes no se lo he enviado, porque tengo varios amigos, amigas ahí que quiero enviárselo. Jolines, Josena, se lo tengo que enviar. Se me olvidó, pero es que tengo que preparar más mililitros, ¿vale? Entendedme por ahí, porque me preparé lo básico. Pero, ¿qué os digo? Quienes os decidáis a reservar el perfume y os lo quedéis, no quiero halagos por halagar. No quiero sinceridad. Yo siempre lo he dicho. Sed sinceros en las reseñas. Sed sinceros en vuestras opiniones. Que lo primero son cosas. Y como me decía una de nuestras chicas, yo también soy cocinera. Y cuando me dicen, hoy el arroz te ha quedado duro. Uy, a mí con tanta sal no me gusta. Ese tipo de cosas. ¿A que no nos lo tomamos mal? Pues esto es así. Y más cuando se trata de algo con personalidad. Quiero sinceridad y aquellas personas que de verdad lo queráis,
quienes me lo reservasteis, si con esta descripción no os gusta, no pasa nada. Pero quienes me reserven el perfume, tened en cuenta que cuando opinéis de él, quiero sinceridad total. Cuando se reserva, antes de que se me olvide, la maceración estará, bueno, por ejemplo, la siguiente maceración casi estará a finales de enero, ¿vale? O sea, no es inmediato. Este, que son 20 mililitros, ya lo tengo listo y la primera persona que me lo reserve se lo voy a enviar, pero seguramente la siguiente tanda tarde un poquito, ¿de acuerdo? Porque a decidirme a hacer esto lo he decidido hace muy poquito. Bueno, pues creo que ya está. Así que, bueno, no voy a estar haciendo publicidad de ello, no lo voy a estar diciendo por todas partes, no lo voy a estar contando todas las semanas. Solamente voy a hacer este vídeo, reseña y lo que es hacerse con el perfume, ¿de acuerdo? Por lo cual, si tú lo has visto, tienes suerte porque no voy a andar, no soy comercial y no voy a andar vendiéndome por ahí. Quien lo quiera, lo quiere. Quien no, pues nada. Amores, gracias por estar aquí conmigo un año más y veremos en qué se convierte la suerte o no. Un besito enorme. Hasta pronto.